José Reveles. Pepe, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, Julio. Aquí estamos a la orden. Gracias, Pepe. Pepe, ¿cómo ves? Digo, desde luego ya el proceso de esta fase procesal de la emisión de la sentencia estaba más que cantadita de que ya sería hoy y que sería sentencia a cadena perpetua con una requisición o un intento de quedarse con 15,000 millones de dólares el Estado estadounidense. Pero más allá de eso, ¿qué implicaciones en lo inmediato percibes, Pepe, de esta sentencia? La posibilidad de un beneficio todavía para el Mayo Zambada, de contar con tratamiento médico o instalaciones médicas más adecuadas. ¿Percibes que esto realmente abra la puerta a una acometida mayor contra el gobierno mexicano, su presidenta, políticos de la 4T? Mira, para empezar, no han dicho en dónde va a cubrir esa pena de cadena perpetua, por lo que el juez Ryan Cogan opinó que, pues sí, podría cumplir su condena de por vida en un centro médico federal que esté en una cárcel. Esto implica que no es una cárcel de alta seguridad. Esto le ayuda al Mayo un poquito al propósito de lo que él había solicitado antes. Lo solicitó, algunos escribieron que a cambio de información, etcétera, pero no está confirmado eso. Pidió estar en una cárcel que tenga una atención médica suficiente para sus múltiples males que tiene a sus 76 años. Entonces, lo que hizo el Mayo fue escribir de su puño y letra un mensaje que dice: me permito ante ustedes, de alguna manera, hacer ver que he causado daño, me hago responsable, no quiero compasión. Ese arrepentimiento lo aclaró muy bien Frank Pérez, el abogado del propio Mayo. Dice que un arrepentimiento, una declaración de culpabilidad que no son producto de una negociación para rebajar su condena, y es demasiado tarde para eso, ¿no? Mi cliente, dice Frank Pérez, no está cooperando con la fiscalía, eso es importantísimo, no está cooperando con la fiscalía, no está acusando a ningún funcionario, no ha hecho tratos, él simple y llanamente acepta su responsabilidad. Es decir, no estamos esperando que a raíz de declaraciones del Mayo vaya a haber alguna embestida nuevamente contra México por parte del gobierno de Trump, Donald Trump, porque no está haciendo lo correcto y que siguen recibiendo los políticos en México favores y a cambio de permitir el tráfico de drogas, a cambio de permitir la delincuencia organizada, en el caso de otros líderes, también el Mayo, ¿no? Pero me parece que el hecho de que se diga que en 3 décadas de haber sobornado a policías, a mandos militares y políticos, el Mayo no incluyó nombre alguno. Estoy hablando de las décadas que abarcan desde los 90, desde Salinas de Gortari hasta la actualidad, pero no dice ningún nombre. Claro, Estados Unidos puede empezar a hacer lo que suele hacer el gobierno de Trump, acusar a los políticos de recibir estos sobornos, de ser narcopolíticos, y que les va a investigar, pero no por causa de que el Mayo los haya nombrado. Entonces, creo que esta aceptación de culpabilidad no implica esos tratos del Mayo y parece que no se convirtió en un testigo protegido. Pepe, a estas alturas, tus indicios hacia dónde apuntan del Mayo Zambada, ¿fue secuestro o entrega pactada?
Se quiso especular que fue una entrega pactada, pero él mismo ha dicho que fue llevado contra su voluntad a territorio de Estados Unidos. Lo engañó su ahijado, Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, en aquella reunión de que estamos por cumplir 2 años, que ocurrió en Huertos del Pedregal, y en donde se supone estaría el gobernador Rocha Moya, pero no estuvo. Solamente estuvo el, el que fuera rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Nemesio Cuen Ojeda, que es un político, un alcalde también de Culiacán, que tenía diferencias con Rocha Moya, y lo curioso es que llamaron al Mayo como testigo o mediador para arreglar esas diferencias. Entonces ahí sí estamos viendo cómo un gobierno o cómo los políticos de Sinaloa consultaban con un capo de capos del narcotráfico para dirimir sus diferencias, ¿no? Eso sí, está ahí implicado, y el hecho de que nos queda todavía por investigar de qué manera murió y quién ejecutó a Nemesio Cuen, porque ahí lo mataron en esa misma reunión, según lo describió después por escrito el Mayo Zambada, este, mientras la fiscal de Sinaloa decía que lo habían baleado en una gasolinera. Eh, Sí. Cosa falsa de toda falsedad. Entonces, creo que nos quedan las cuestiones oscuras respecto de cómo se operó este traslado hacia Estados Unidos. Sabemos que fue el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López. Sabemos que los otros chapitos, sus medios hermanos, habrían participado con personal para someterlo, echarlo en una cajuela, cubrir la cara y llevárselo a la pista de donde despegó el Kiner, que lo llevó a los Estados Unidos. Sabemos que ese avión está puesto ahora en un museo del FBI porque el FBI es el dueño del avión. Sin embargo, era un avión clonado. O sea, todo estuvo preparado. Yo creo que falta por investigar hasta dónde llegó esta participación del FBI, porque si el avión es suyo, tuvo que haber negociado con los chapos, tuvo que haber los chapitos, y tuvo que haber negociado con el propio piloto, al cual dejó ir sin problema. Era una nave como nada, ya vieja, como de los años 60, pero lo curioso es que dejan ir sin bronca al piloto que se lo lleva, se regresa a México, y ya en México, casi un año después, lo capturan porque sigue operando. Sabemos entonces que el Jando, no voy a decir sus nombres porque usaba dos, el auténtico y uno de un primo de él, que son parecidos en cuanto al apellido, nada más el apellido Ojeda, pero en México siguió delinquiendo porque estaba a cargo de 60 aviones de los Chapitos. También primera noticia que teníamos, 60 aviones es mucho para Híjole, trasladar cocaína, para trasladar armas, para trasladar dinero en todo caso. Y bueno, eso, todo eso alrededor de este piloto que, cuya, eh, cuyo paso por México casi fue ignorado por la fiscalía porque no lo interrogó. Lo pudo haber interrogado sobre cómo se dio todo el operativo de la llevada del Mayo a Estados Unidos, pero no lo hizo. Y entonces se dio un juicio que, más allá de lo que ahora es la cadena perpetua que le dan al Mayo y todo lo demás, fue un juicio extranacional. Fuera de México, un mexicano que es secuestrado y con la colaboración del FBI. Entonces, eso sí,
hay que aclararlo, y México tiene que exigir todavía a estas alturas que le digan toda la verdad y toda la forma en que se llevaron al Mayo, que eso implica un- una lesión a la soberanía mexicana y a las leyes internacionales y a las leyes de extradición, porque ahí no hubo extradición alguna. Oye, Pepe, ¿cómo puede operarse una flota de 60 aviones por un grupo criminal? ¿Dónde estacionarlos? ¿Dónde mantenerlos? ¿Dónde darles mantenimiento? ¿Cuántos pilotos se necesitan? ¿Cómo puede operar 60? Yo no sé cuántos tendría el Señor de los Cielos, pero 60 con los chapitos suenan a una gran cantidad. Sí, es una de las sorpresas que nos deparó esta entrega del Mayo, porque pues a través de la búsqueda del piloto, a través del interrogatorio ya posterior, más de un año después que le pudo hacer la, la fiscalía y razón por la cual fue capturado, se supo de esta flota tan importante. Pues todos los chapitos son otros señores de los cielos, ¿no? Como, Sí. como Amado Carrillo Fuentes. Entonces, creo que lo que vale ahora es que Estados Unidos, más allá de que ya fue condenado a cadena perpetua, no sabemos si se va a ir a una cárcel de alta seguridad o a una de mediana seguridad que tenga atención médica por sus diversos males. Este, no sabemos si le van a decir toda la verdad a México de cómo se hizo todo este operativo. Está pendiente. Ahí está el avión exhibiéndose como en una especie de museo de la impunidad, ¿no? Porque es un avión que se Sí. empleó para invadir otro territorio y llegar sin permiso y clonado, con la matrícula clonada, a territorio de Santa Teresa en Nuevo México, ¿no? Entonces, pues creo que México no debe dejar ya pasar esta cadena perpetua y quedarse callado, sino seguir exigiendo el esclarecimiento de cómo se da un juicio a un mexicano en una corte de Nueva York. Sí, Pepe, muchas gracias por estar en esta ocasión, gracias por ayudarnos a ir entendiendo algunas de las cosas que suceden hoy. Y en este tema relacionado con el Mayo Zambada, los vuelos, los pilotos, los aviones, que yo sigo sin entender, 60 aviones, y cómo, o sea, ¿hay los datos específicos de esos aviones, sus matrículas, o cómo se supo, Pepe? Pues se sabe porque por el interrogatorio tardío al Jando, es decir, porque lo capturan precisamente por participar en estos vuelos, o ser el jefe de los pilotos de los Chapitos. Y obviamente en el interrogatorio que se les escapó a la Fiscalía Mexicana, a la Fiscalía General de la República, que detallara cómo se llevaron al Mayo, más bien se centró en el hecho de que era el traficante mayor aéreo de los Chapitos, designado para ser jefe de los demás pilotos de las 60 aeronaves, y ahí salen las 60 aeronaves, de ahí sale la información. Pepe, cierro solo preguntándote una pregunta sencillita, como dirían los argentinos, sencillita. ¿México hace bien o hace mal en cuidar y defender al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya? Mira, yo creo que pues hay que creer en lo que dice el gobierno. Dice el gobierno que lo dijo Omar García Harfuch, y lo dijo después también la propia presidenta, que ya investigaron y no tiene los antecedentes que dice Estados Unidos que tiene. Es decir, haber recibido del narco, haber también desde que fue electo en Sinaloa, eh, haber contado con el apoyo del cártel de Sinaloa para pues derrotar a sus adversarios. Esto implica pues que pudo haber amenazado a los adversarios y también haberle dado dinero para la campaña.
Entonces, pero todo esto es lo que dice Estados Unidos. En México no hay una confirmación por parte de la Fiscalía de que haya delitos. Por eso está así la cosa, por eso de entrada la presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas para poder pues tramitar todo ese asunto de Rocha Moya y ver si lo mandaba. De todas maneras, hay una carga política en el solo hecho, en la hipótesis de que un gobernador de un estado mexicano sea deportado, sea extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en una corte de Estados Unidos. Creo que el gobierno no se va a plegar a ese deseo de los Estados Unidos y permanecerá Rocha Moya acá, con permiso, sin permiso, oculto o a la vista de todo el mundo, ¿no? Pero simplemente no creo que me vaya a querer mandar. Bien, pues Pepe, muchas gracias por esta ocasión, gracias como siempre por la oportunidad de escuchar tu información, tu razonamiento, tus puntos de vista y tu información concreta sobre estos temas. Pepe, como siempre, muy agradecidos. Con mucho gusto, Julio. Saludos a tu audiencia. Que estés bien, Pepe. Hasta pronto. Gracias. Gracias.